Cuando el poder se funde con la carne, lo sagrado se convierte en herramienta de tortura. Y el amor, en sentencia. El año es 922. Un emisario musulmán viaja por las tierras sombrías del norte, y lo que presencia allí no cabe en las categorías del mundo civilizado. Su nombre es Ahmad-Ibn Fadlan. Y su relato no es una fábula, ni una exageración, ni una metáfora. Es una confesión escrita con mano temblorosa, donde lo erótico se convierte en puñal, y el rito en castigo. No hay necesidad de embellecer lo que ya es monstruoso. Lo que los vikingos hacían con sus muertos, sus esclavos y sus esposas no responde a caprichos o mitologías simpáticas. Era una estructura. Un orden. Una forma de dominación tan refinada que transformaba el deseo en método de exterminio. En la hoguera que arde con los cuerpos, no hay espacio para el perdón. Si quieres entender el lado más oscuro del poder masculino, quédate. Pero no esperes lecciones, solo cicatrices. Suscríbete si no temes mirar a los ojos de una historia que no fue escrita por los vencedores, sino por los cadáveres que no pudieron gritar. En la cultura vikinga, la virilidad no era una virtud, era una frontera. Cruzarla por el lado equivocado significaba la muerte en vida. Entre los pueblos del norte, el cuerpo no era solo carne, era un contrato. Cada postura, cada gesto íntimo, marcaba no un encuentro, sino una sentencia. En aquel mundo, la cama no era un lugar de placer, sino una arena política. Los vikingos no concebían el sexo como intercambio, sino como conquista. La dominación no se ejercía únicamente con el filo del hacha, sino con el peso del cuerpo sobre otro. Había dos posiciones posibles, el que penetra y el penetrado. El primero mantenía el honor, la ley, la tierra y el apellido. El segundo era arrojado a los márgenes del mundo. Los términos eran precisos y legales. Ser llamado ragar, pasivo, equivalía a una condena social. El insulto era tan letal que la ley permitía asesinar al acusador sin enfrentar castigo. La masculinidad era un recurso escaso, ferozmente custodiado. Y perderla era como perder la sangre, lento, público e irreversible. Los pasivos eran despojados de sus derechos, no podían portar armas, ni declarar ante un juez, ni heredar tierras. Se convertían en espectros legales, sombras con nombre. No era necesario tocar a alguien para destruirlo, bastaba insinuar su debilidad. Los rumores se volvían cuchillos. Y los cuchillos, se volvían linaje roto. Las sagas islandesas están plagadas de conflictos sangrientos cuyo origen fue una palabra murmurada, una risa mal dirigida, una noche en la que alguien fue demasiado suave. En la Egil-saga, un guerrero recorrió leguas de muerte solo para arrancar la lengua a quien insinuó que su hombría había sido mancillada. En la saga del quemado, una disputa sobre virilidad arrasó con familias enteras. En la Lasdaela-saga, una mujer destruyó a su esposo con una sola frase: tu contacto no hiere. Porque en ese universo, ser deseado no otorgaba poder, lo daba imponer el deseo. La obsesión por demostrar dureza creaba un círculo cerrado, cuanto más agresivo eras, más respeto obtenías, pero también más enemigos. Y todo podía perderse en un susurro. Este sistema no era espontáneo. Era legal, estructural, cotidiano. Una arquitectura del horror. Los matrimonios, los juicios, las herencias, todo se filtraba a través de la sexualidad. No había amor sin testigos, ni deseo sin amenaza. En los confines del mundo vikingo, el placer no era una búsqueda. Era una condena administrada en público, entre cantos, cuerdas y sangre caliente. Cuando un caudillo vikingo moría, no era despedido con llanto, sino con lujuria. Los vivos ofrecían su carne para alimentar al muerto. No en metáfora, sino en acto. Lo cuenta Ahmad-Ibn Fadlan con voz temblorosa, testigo de una ceremonia que ningún viajero sensato habría osado narrar. A la esclava favorita del jefe se le preguntaba: ¿morirás con él? Y si respondía sí, su cuerpo dejaba de pertenecerle. Se convertía en vasija del clan. Durante días, era forzada a mantener relaciones con distintos hombres, no por deseo, sino como parte de un rito, de transferencia de energía. La frase exacta que repetían, como letanías: dile a tu amo que lo hice por amor a él. El cuerpo femenino se transformaba en canal de tránsito espiritual, en sacrificio embriagado. El último día, ebria, drogada y agotada, era conducida a la barca funeraria. 6 hombres más la usaban, uno por cada aspecto del poder del difunto. Entonces la ángel de la muerte, una anciana vestida de negro ritual, la estrangulaba con una cuerda mientras otro cuchillo penetraba su carne por debajo del pecho. El barco ardía mientras el clan entonaba cánticos, convencido de haber cumplido su deber. El alma del caudillo viajaba al más allá con el fuego, y con la mujer vaciada. El detalle no es anecdótico. No es un rito aislado.
Arqueólogos han hallado tumbas vikingas donde mujeres jóvenes aparecen junto a guerreros, con huesos rotos, cuellos torcidos, o señales de estrangulamiento. En Oseberg, Noruega, los restos hablan. No necesitan palabras. Pero esta entrega del cuerpo no era exclusiva del funeral. Y era sistema. Los mercados de esclavos en Dublín y York se convirtieron en epicentros del tráfico sexual. Hasta un tercio de la población en algunas ciudades podía estar compuesta por personas capturadas. Las leyes eran cristalinas. Si una mujer libre era violada, pena de muerte. Si era esclava, se pagaba una multa, como si se hubiese dañado un mueble. No hay forma de suavizar esto. El cuerpo femenino era moneda de cambio, castigo, trofeo. Las esclavas más atractivas eran reservadas para los líderes, convertidas en colección, en carne disponible. La economía sexual no era un efecto colateral, era parte de la estrategia de guerra. El mensaje era claro: rendíos, o vuestros hijos serán marcados por algo peor que el acero. Incluso el matrimonio se reducía a transacción y espectáculo. El primer encuentro sexual debía ser observado, o al menos, oído, por familiares. Si no se comprobaba la penetración, el contrato nupcial podía anularse. Los tíos, los hermanos, los sacerdotes, todos participaban. No con morbo, sino con rigor jurídico. La sábana ensangrentada era archivada como documento legal. Y si no había sangre, había consecuencias. La mujer era devuelta. El hombre, humillado. Las familias se demandaban. La virginidad no era virtud. Era cláusula. Incluso los objetos hablaban: el martillo de Thor sobre el regazo de la novia. El símbolo fálico bendecido y compartido entre los presentes. Fertilidad convertida en ceremonial obsceno. El sexo, en la sociedad vikinga, no era tabú, era ley, espectáculo, herramienta. Un látigo de piel y saliva que organizaba el mundo. A veces, el verdugo lleva trenzas. Y sonríe mientras afila la soga. Hasta ahora, sería fácil pintar a las mujeres vikingas como víctimas absolutas de un sistema brutal. Pero la verdad, la que duele, la que incomoda, es más compleja. Más peligrosa. Porque muchas no solo sobrevivieron en esa estructura. La reforzaron. En la cultura vikinga, la libertad femenina no era una utopía, era un privilegio ferozmente defendido, sobre los cuerpos de otras mujeres. Las libres podían divorciarse si su esposo era débil, lento, o demasiado gentil. Podían heredar tierras, dirigir negocios, proponer matrimonios. Las sagas hablan de mujeres que abandonaban a sus maridos por usar túnicas demasiado abiertas en el pecho. Una camisa mal elegida, y el hombre perdía su hogar. Y en las guerras, ellas no esperaban en casa. Las excavaciones en Berka revelan tumbas de mujeres armadas. Las sagas narran esposas que incitaban a sus maridos e hijos a cometer actos de violencia sexual contra prisioneros. No como defensa, sino como estrategia. Como venganza ritual. Porque si la esclava no era una mujer libre, entonces no era nada. Y aquello que no es nada, puede usarse, puede romperse, puede quemarse en nombre de los dioses. Una misma cultura que protegía la autonomía de unas, justificaba la cosificación absoluta de otras. El contraste era tan intencional como brutal. Y reforzaba la misma idea: la libertad no es un derecho universal, sino un privilegio que se edifica sobre la sangre ajena. Lo más inquietante no es que los vikingos convirtieran el sexo en violencia. Lo verdaderamente perturbador es que muchos lo llamaban justicia. Equilibrio. Ley. No hay placer más duradero que aquel que deja cicatriz. Y ninguna civilización se construye sin cadáveres enterrados bajo la cama. Lo que hemos desenterrado hoy no es un simple archivo del pasado. Es un espejo. Uno fracturado, sucio, que todavía refleja partes de nuestra sombra. La cultura vikinga no fue un accidente bárbaro. Fue una maquinaria estructurada, donde el sexo no servía al deseo, sino al dominio. Convirtieron la humillación en espectáculo. La penetración en juicio. El placer en arquitectura de poder. Y lo más perverso de todo, es que muchas de esas lógicas sobreviven. No en rituales de fuego, ni en esclavas quemadas junto a sus señores. Pero sí en los silencios que perduran. En la forma en que aún se mide la masculinidad. En las jerarquías invisibles del cuerpo. Nos enseñaron a ver el pasado como un error lejano. Pero la historia no es una línea, es una espiral. La próxima vez que escuches a alguien hablar de tradición, pregúntate: ¿a cuántas mujeres encadenadas llama legado? ¿Cuántos rituales de abuso hemos vestido de cultura? ¿Cuántas veces confundimos justicia con espectáculo? Si esta historia te incomodó, compártela. No por morbo, sino porque hay relatos que aún no descansan.
Y gritan entre nosotros. El pecado no sangra. Se arrastra, como humo entre huesos. Ahora dime. ¿Qué otra civilización deberíamos desenterrar juntos?